Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver la configuración del protocolo de enrutamiento OSPF de área única. Para eso hemos preparado una topología previamente configurada con las partes básicas como direccionamiento IP y subneteo y la parte de VLANs en nuestra red. Si tal vez no revisaron el video de configuración de VLANs, pueden hacerlo en mi canal, buscar el video y ver la configuración. Vamos a hacer un pequeño recorrido para verificar todo lo que actualmente nuestra topología tiene configurado. Como les había mencionado, tenemos direccionamiento IP en cada una de las de los equipos, de las computadoras. Vemos que tengo aquí un segmento que le hemos denominado como LAN matriz, en donde tengo segmentada mi LAN a través de tres VLANs, la VLAN 2, la VLAN 3 y la VLAN 4. Y vemos que cada una de estas VLANs obviamente tiene un segmento de red diferente, ¿no? Subneteado. En este caso, a través de VLSM. De igual manera, en la LAN de la sucursal, acá tenemos una red plana, es decir, que no tiene segmentación. No tenemos VLANs aquí y trabajamos directamente con la red 192.168.0.0. De igual manera, las máquinas ya tienen previamente configurado su direccionamiento IP. En la parte de los routers también están ya configuradas la dirección IP en cada una de las interfaces que nos permiten conectar con los diferentes dispositivos. Dentro del switch de la LAN matriz vamos a revisar las configuraciones que tenemos. Ingresamos al modo privilegiado. Voy a cambiarle de nombre a este switch para que se nos haga más fácil poder visualizar. Perdón, dentro del modo de configuración global cambiamos el nombre con el comando hostname. Lo voy a poner solamente como switch 1. Listo, vamos a verificar aquí las configuraciones con el comando show running config, y vemos que tengo en la interfaz faz Ethernet 01 habilitado en modo acceso y asignado a la VLAN número 2. De igual manera, la interfaz 10 en modo acceso asignado a la VLAN 3, que corresponde a esta interfaz, y la interfaz 0.20, la interfaz 20, perdón, asignado a la VLAN 4 en modo acceso. Nos ha faltado aquí configurar la interfaz Giga 01 en modo troncal. Lo vamos a hacer rapidito. Ingresamos al modo de configuración global, ingresamos a la interfaz Giga 01 y le ponemos en modo troncal, switch por mod trunk. Listo. Esas son las configuraciones que tendríamos dentro de el switch. Como les mencioné, el switch de la sucursal no tiene ningún tipo de configuración, ya que no estamos trabajando con ninguna segmentación. Entonces vemos que ninguna interfaz está asignada a ninguna VLAN. No tengo ninguna configuración prácticamente ahí. Dentro de los routers tenemos configurado lo que es el direccionamiento IP. Vamos a ver, por ejemplo, a este le vamos a llamar como R1. Ingreso al modo privilegiado. Verificamos las configuraciones que tenemos aquí. Y vemos que en la interfaz Giga 00, que es la interfaz física que me conecta con la LAN, la tengo creadas subinterfaces sobre esa interfaz física para la asignación de los gateways de cada una de las VLANs, ¿no? Entonces tengo aquí la IP 172.16.0.1 como gateway de la VLAN 2, la 172.16.1.1 como gateway de la VLAN 3 y la 172.16.1.129 como gateway de la VLAN 4. Obviamente estas tres interfaces habilitado el protocolo
IEEE 802.1Q, que es el que me permite trabajar con paquetes etiquetados por VLAN, ¿no? Tenemos también la interfaz Giga01 asignada a la dirección IP 10.0.0.1, que es de este segmento de red que trabajamos en este enlace, y la Giga02 con la IP 10.0.0.13 con prefijo 30, que me permite conectarme en este caso con R3, ¿no? Si esas son las configuraciones, vemos que no tengo ningún tipo de enrutamiento configurado, y vamos también a verificar la tabla de enrutamiento para verificar que solamente tenemos las redes directamente conectadas disponibles aquí en la tabla de enrutamiento, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de enrutamiento todavía configurado. Lo mismo va a hacer en los demás routers. Vamos a tener simplemente la configuración de las direcciones IPs en las interfaces correspondientes nada más. Show running config. Vemos que tengo la interfaz Giga00 configurado la IP que me permite conectarme con R2, la interfaz Giga01 que me permite conectarme con la LAN de sucursal, el gateway es la 192.168.0.1, y la Giga02 que me permite conectarme con R1. De igual manera no tengo nada de enrutamiento. Verificamos la tabla de enrutamiento y vemos que solamente tengo esas redes directamente conectadas. Lo mismo va a ser con R2 y con R4. Vemos que no tengo aquí nada, solamente direcciones IP de la interfaz Giga00, Giga01 y Giga02 con las direcciones IP correspondientes a los segmentos, ¿no? Y en R4 de igual manera. Solamente tenemos asignados ya direcciones IP en las interfaces y nada de enrutamiento. Aquí estos servidores nos van a simular que tengo un acceso a internet. Sí, ya lo vamos a ver posterior, que lo vamos a trabajar como que esto fuese un router de nuestro proveedor de servicio de internet para poder acceder a diferentes servidores en internet, ¿no? Listo, entonces con esta configuración básica de nuestra topología vamos a empezar a configurar lo referente ya a enrutamiento OSPF. Ingresamos al modo de configuración global con el comando configure terminal, y lo que haríamos es habilitar en este caso el protocolo OSPF con el comando router OSPF seguido del identificador del proceso. En este caso voy a escoger el proceso número 2. Puede ser un número cualquiera de identificador, pero todos los routers que forman parte de mi sistema deberán tener el mismo identificador, ¿no? Listo. ¿Qué debo configurar referente a OSPF? Específicamente lo que necesito es aquí indicarle al router cuáles son las redes que tengo directamente conectadas en mis interfaces. Para R1, las redes directamente conectadas van a ser la 172.16.0.0 que pertenece a la VLAN 2, que está conectada en la subinterfaz Giga 00.2. Otra red directamente conectada va a ser la 172.16.1.0, la 172.16.1.128 correspondientes a la VLAN 3 y 4, también conectadas a las subinterfaces. Y a través de la interfaz Giga01 tengo la red 10.0.0.0 con prefijo 30 y tengo la red 10.0.0.12 con prefijo 30. Estas 5 vendrían a ser redes directamente conectadas a mis interfaces para R1. ¿Sí? Lo mismo verificamos aquí dentro de la tabla de enrutamiento que tengo estas 5 redes directamente conectadas, ¿no? Entonces, estas redes directamente conectadas son las que yo tengo que indicarle a OSPF que trabajen
dentro de su proceso. Para eso utilizamos el comando network seguido de la dirección de red. Empezamos por la 172.16.0.0. Aquí OSPF me pide trabajar con la máscara de wildcard en vez de la máscara de subred. ¿Sí? ¿Cómo puedo determinar la máscara de wildcard? Nos basamos específicamente en la máscara de subred. Fíjense, hacemos una diferencia algebraica de una dirección que tenga todos los bits en 1, que vendría a ser 255.255.255.255 menos la máscara de subred. ¿Sí? En este caso, la red 172.16.0.0 tiene un prefijo 24. Eso correspondería a una máscara de subred de 255.255.255.0. Si hacemos aquí una diferencia, una resta de estos dos valores, vemos que 255 menos 0 me da 255, 255 menos 255 me da 0, y así en los otros octetos, ¿no? Entonces nuestra máscara de wildcard para un prefijo 24 va a ser 0.0.0.255. Entonces especificamos aquí la máscara de wildcard 0.0.0.255 y finalmente debemos de especificar en qué área de OSPF estamos trabajando. OSPF puede trabajar en múltiples áreas cuando trabajamos en redes muy extensas. Para nuestro caso, vamos a trabajar únicamente en el área principal, el área de backbone, que vendría a ser el área 0. Listo, tenemos especificado nuestra primera red directamente conectada. Vamos con la segunda, que sería la 172.16.1.0 network 172.16.1.0, y la máscara de wildcard, como es un prefijo 25, para prefijo 25 hacemos la diferencia y nos quedaría la máscara de wildcard 0.0.0.127. 0.0.0.127, y de igual manera trabajamos en el área 0. Vamos con la tercera red, que es la 172.16.1.128, perteneciente a la VLAN 4. Network 172.16.1.128 con máscara de wildcard igual es de un prefijo 25, entonces la máscara de wildcard es 0.0.0.127. Trabajamos en el área 0. Tengo ya estas tres redes designadas dentro de OSPF y me faltarían las dos redes de los enlaces con R2 y con R3, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí network 10.0.0.0 perteneciente a esta red, y fíjense que es un prefijo 30, ¿sí? Entonces la máscara de wildcard para un prefijo 30 será 0.0.0.3. 0.0.0.3 en el área 0. La siguiente red con la que vamos a trabajar va a ser la 10.0.0.12 con prefijo 30, network 10.0.0.12 con prefijo 30, la máscara de wildcard 0.0.0.3 en el área 0. Listo, y fíjense que hemos designado aquí las 5 redes que tengo directamente conectadas a R1. ¿Sí? Las 5 redes directamente conectadas a R1. Adicionalmente, en OSPF podríamos habilitar una interfaz en modo pasivo. ¿Qué significa eso? Una interfaz que esté en modo pasivo significa que no va a enviar información de enrutamiento a través de esa interfaz. Normalmente, ¿qué interfaces deberíamos habilitar en modo pasivo? Son aquellas que no tienen conexión con otro router. Porque recordemos que los protocolos de enrutamiento dinámico lo que hacen es enviar información, enviar actualizaciones de sus bases de datos para que todos conozcan todo acerca de la red.
Pero en una interfaz en donde no tenga un router, esa información va a ser innecesaria y lo que va a pasar es que vamos a consumir demasiados recursos de ancho de banda y procesamiento, ¿sí? Y vamos a sobrecargarle a estas máquinas de información que no les sirve. Entonces vemos que aquí la interfaz Giga 00 tiene conexión con la LAN, con un switch, no tiene conexión con un router, entonces deberíamos habilitarla en modo pasivo. Para eso utilizamos el comando passive interface seguido de la interfaz a la cual quiero designar. En este caso sería la interfaz Giga 00. Fíjense que todo esto lo hacemos dentro de la configuración de OSPF, ¿no? Listo. Otra parte que podríamos configurar dentro de OSPF es el identificador del router. ¿Qué es este identificador del router? Es prácticamente un nombre que le voy a asignar a nivel de números, ¿sí? Un identificador para saber que este es el router 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera, y poder reconocerlo dentro del proceso de OSPF. Por defecto, OSPF siempre va a requerir de un identificador aunque no lo hayamos configurado. Entonces, si no existe una configuración explícita del identificador, OSPF automáticamente tomará una de las direcciones IPs configuradas en sus interfaces como identificador del router. En este caso, la IP más alta que esté configurada. ¿Cuál es esta IP más alta configurada? Si vemos aquí las IPs que están en nuestro router, vemos que la numéricamente más alta viene a ser la 172.16.1.129, ¿sí? Es el número más alto que podemos identificar ahí. Entonces, podríamos verificar, por ejemplo, con el comando show IP protocols. Recuerden que los comandos shows lo debemos ingresar dentro del modo privilegiado, pero para no salirme del modo de configuración puedo anteponer el comando do. Y miren que me indica que el identificador del router es la 172.16.1.129. Sin embargo, este identificador como que no me es muy fácil de reconocer a quién se refiere. Entonces sería más fácil que yo le ponga un número, por ejemplo, si este considero como R1, que el identificador sea el 1. Utilizamos el comando router ID seguido del identificador. Este identificador tiene la característica de tener el mismo formato de una dirección IP, es decir, está formado por 4 octetos. Sin embargo, no es una dirección IP, no hay que confundirlo con una dirección IP, simplemente es un número, un identificador. En este caso lo pongo como 1.1.1.1. Me envía un mensaje de alerta que me indica que para que se aplique este cambio, esta configuración que acabo de hacer, debo reiniciar el proceso de OSPF. Caso contrario, voy a seguir manteniendo el identificador anterior. ¿Sí? ¿Cómo limpiamos o reiniciamos el proceso de OSPF? Con el comando clear IP OSPF process dentro del modo privilegiado. Para no salir al modo privilegiado puedo utilizar, recuerden, el comando do, anteponer el comando do. Clear IP OSPF process. Me pregunta si estoy seguro que quiero reiniciarlo y le digo que sí. Si volvemos a verificar con el comando show IP protocols, podemos ver que ahora ya el identificador del router ha cambiado a 1.1.1.1. Listo, eso es lo que debo hacer dentro de R1. Vamos a configurar ahora OSPF en R2. Ingreso al modo privilegiado, ingreso al modo de configuración global. Habilito el proceso de OSPF con el comando router OSPF seguido del identificador del proceso, que en este caso viene a ser el número 2.
Recuerden que el 2 tiene que mantenerse en toda mi topología para que puedan tener comunicación. Lo mismo que se hizo en R1, establecerle las redes directamente conectadas, debemos hacer aquí en R2. Entonces identificamos cuáles son las redes directamente conectadas a R2. Vemos que aquí tengo la red 10.0.0.0, está directamente conectada, corresponde a este segmento. Tengo la red 10.0.0.8, directamente conectada, pertenece a este segmento. A pesar de que es una red directamente conectada, en este caso vamos a ver que no la voy a configurar dentro de OSPF porque no quiero que esta conexión con el proveedor de internet forme parte de mi proceso de OSPF, porque son infraestructuras diferentes, ¿no? Entonces no la voy a utilizar en este caso, esta de aquí. La que sí la voy a designar es la 10.0.0.4 que me permite conectarme con R2. Entonces, en R2 solamente voy a configurar dos redes directamente conectadas, ¿sí? El proveedor de internet no debe formar parte de mi infraestructura, de mi proceso de enrutamiento. Esto ya lo vamos a hacerlo a través de un enrutamiento estático mediante una ruta predeterminada. Entonces, por el momento, solamente estas dos redes para R2. Con el comando network, seguido de la red 10.0.0.0, con prefijo 30, la máscara de Wilcar de prefijo 30 era 0.0.0.3 y el área 0. La otra red tendríamos network 10.0.0.4, la máscara de Wilcar 0.0.0.3, área 0. Voy a repetir aquí el comando para que no se le vea cortado. Y fíjense que me llegó un mensaje aquí en donde me dice que R2, que lo acabé de configurar, ya estableció una adyacencia con su vecino 1.1.1.1. ¿Quién era 1.1.1.1? R1. ¿Sí? Entonces ya se creó una comunicación, ya se reconocieron estos dos dispositivos dentro del proceso de OSPF. Voy a cambiar aquí también el identificador del router, router ID. Y como este es R2, le voy a poner 2.2.2.2. Nuevamente me pide que reinicie el proceso para que tome los cambios, caso contrario no se va a actualizar. Clear IP OSPF process. Yes, listo. Como se reinició el proceso, fíjense que se cayó el enlace con R1 y después, una vez iniciado el proceso nuevamente, se vuelve a establecer la adyacencia, ¿no? En este router, en R2, no puedo habilitar la interfaz en modo pasivo porque ninguna de las interfaces está conectada a un switch o a una máquina, sino que todas ellas están conectadas a un router. ¿Sí? Entonces, no debería deshabilitar o habilitarlo en este caso como interfaz pasiva, ¿no? Porque sí tengo conexión con routers. Nos vamos a R3 y en R3 tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ingresamos al modo de configuración global, habilito el enrutamiento OSPF con el comando router OSPF seguido del identificador número 2 y nuevamente indico las redes directamente conectadas. Para R3 tengo tres redes directamente conectadas. La red 10.0.0.12 que se conecta con R1, la red 10.0.0.4 que se conecta con R3 y la red 192.168.024 que se conecta a la LAN de la sucursal. Entonces son las que tengo que yo indicarle aquí. Network 10.0.0.12 con máscara de Wilcar 0.0.0.3 y trabajamos todo en el área 0 en el área de backbone. De igual manera la red
10.0.0.4. Voy a repetir el comando. Con Wildcard 0.0.0.3 en el área 0. Fíjense que ya con la primera red que indiqué, se estableció, R3 estableció comunicación con R1 a través de OSPF, y con con la segunda red designada, ya ahora estableció conexión con R2, ¿sí? Con el vecino 2.2.2. Ya existe comunicación entre los tres routers que forman parte del proceso. Me faltaría indicar aquí la red de la LAN Network 192.168.0.0 con máscara de Wildcard 0.0.0.255 porque es un prefijo 24 en el área 0. Listo, hasta aquí tendríamos ya habilitado el protocolo de enrutamiento OSPF en nuestra topología. Por ende, ahora ya deberíamos tener actualizadas nuestras tablas de enrutamiento en donde podríamos visualizar las diferentes redes remotas a las cuales puedo llegar. Por ejemplo, R3 debería poder ver a la red 172.16.0.0, a la red 172.16.1.0, 172.16.1.128 y la red 10.0.0.0, que son las redes remotas para R3. Vamos a verificarlo con el comando show ip-route. Muestro la tabla de enrutamiento y vemos que efectivamente tengo o sé cómo llegar, aprendí cómo llegar a la red remota 10.0.0.0 a través de OSPF. Este código que vemos aquí a la izquierda, la O, corresponde a una ruta aprendida a través de OSPF. Y fíjense incluso aquí que tengo dos rutas, ¿no? Puedo llegar a esta red remota a través de mi interfaz Giga02 y también a través de mi interfaz Giga00. ¿Esto por qué? Porque a través de los dos enlaces, tanto por abajo como por acá arriba, el costo es el mismo. Fíjense que tengo un costo de 2 y un costo de 2. Por ende, automáticamente OSPF hace un balanceo de carga, es decir, que los paquetes, el ancho de banda lo distribuye tanto por un enlace como por el otro, ¿sí? Porque tienen el mismo costo, ¿no? El mismo costo. Por acá abajo vemos también las tres redes remotas correspondientes a las VLANs de la LAN matriz que pueden llegar a través de la interfaz Giga02, ¿sí? A través del enlace por aquí abajo, ¿no? Y con un costo de 2. Sin embargo, fíjense que aquí tenemos una red redundante, enlaces redundantes. Eso me permitiría que si existe algún fallo en esta ruta principal para poder llegar a la LAN matriz, OSPF automáticamente tendrá que buscarme otra ruta para no perder conexión. Y esa ruta alternativa será por acá arriba, ¿no? Entonces podemos verificar, por ejemplo, borrando este enlace, vamos a ver que primero OSPF verificó que perdió conexión con el vecino R1, ya no tiene conexión con R1. Y por ende la tabla de enrutamiento va a haber cambiado. Fíjense que para llegar ahora a las redes remotas de la LAN matriz, ya no lo hago a través de la Giga02 como antes, sino ahora a través de la Giga00. Es decir, que los paquetes serán enviados por acá, hacia arriba, para que puedan llegar acá. ¿Y por qué esta no es una ruta principal? Porque la métrica, el costo que tengo por esta ruta es mayor, ¿no? Es de 3. Sí, es un poco más difícil llegar por allá. Si vuelvo a restablecer conexión a través de mi enlace principal, OSPF nuevamente tendrá que establecer la adyacencia con R1 y nuevamente tendrá que volver a calcular, encontrar una mejor ruta, y esa mejor ruta va a ser por abajo porque tiene una
métrica más baja. Vamos aquí a darle un tiempito a la simulación. Vemos que ya estableció adyacencia con R1 y por ende la tabla de enrutamiento debió haberse actualizado y fíjense que regresa la ruta por la giga 02 por abajo. Hasta aquí tendríamos prácticamente ya funcionando nuestra red, tendríamos conectividad entre los equipos de la LAN matriz y los equipos de la LAN sucursal. Vamos a hacer una pequeña pruebita de conectividad, vamos a hacer un ping a cualquiera de estas máquinas, por ejemplo de la VLAN 3 a la dirección IP 172.16.1, si mal no recuerdo, aquí tengo la punto .10, veámosle. 172.16.1.10. Vamos a ver si tenemos conectividad. Y vemos que sí tengo conexión, ¿no? Entonces ya tengo comunicación entre las dos LAN. Sí, vamos a hacer otra pruebita hacia la VLAN 4, por ejemplo. Aquí estaba la IP 130. De igual manera verificamos que sí tenemos conectividad. Ahora, habíamos dicho que para poder salir a internet no puedo incluirle dentro de mi proceso de OSPF a la infraestructura del proveedor. Por ende, aquí debo habilitar una ruta estática predeterminada. ¿Sí? ¿Qué significa una ruta estática predeterminada? Significa que si yo no conozco cómo llegar a una determinada red remota, lo que hago es enviar el paquete, en este caso por la salida que tengo hacia el internet, y la infraestructura del proveedor será la encargada de enrutar mi paquete. ¿Sí? Entonces para eso utilizamos el comando iproute seguido de la dirección de red remota. Una dirección de red remota para una ruta predeterminada va a ser la 0.0.0.0. Esto significa cualquier dirección IP. ¿Sí? Cualquier dirección IP. Nosotros sabemos que en Internet hay una infinidad de direcciones IP, de segmentos de red que no conocemos, por ende no podemos especificarlo. Entonces decimos cualquier otro. Con máscara de red 0.0.0.0, es decir, todo el direccionamiento IP disponible. Seguido de por dónde voy a salir. Sí, voy a salir a través de mi interfaz Giga 02. Giga 02. Listo, tengo configurado ahí mi ruta predeterminada. Ahora, cuando una de las máquinas dentro de la LAN quiera salir a Internet, lo que van a hacer es preguntarle al gateway, por ejemplo, si quieres salir de la VLAN 2, un paquete hacia Internet, lo que van a hacer es el paquete va a verificar si hay una coincidencia dentro de su tabla de enrutamiento. Show IP route, vamos a ver la tabla de enrutamiento. Va a buscar una coincidencia que me permita llegar hacia acá, ¿sí? Hacia, por ejemplo, la red 200.15.10.0 y va a ver que no existe ninguna coincidencia, por ende el paquete se va a perder. ¿Sí? El router simplemente va a decir no sé cómo llegar y el paquete se descarta. A pesar de que tengo una ruta predeterminada, pero esta está configurada en R2, no en R1. Y no puedo configurarla tampoco en R1, ¿sí? Porque el R1 no es el que está teniendo una conexión directa con el proveedor. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es redistribuir la ruta predeterminada. Es decir, vamos a pedirle ayuda, como los routers están comunicándose a través del protocolo OSPF, vamos a pedirle ayuda al protocolo OSPF para que nos ayude difundiendo a los demás routers que R2 tiene configurada una ruta predeterminada. Para eso, en R2 ingresamos a la configuración de enrutamiento OSPF, router OSPF 2, y le decimos
a través del comando default information originate, le vamos a decir que, ojo, estamos dentro de OSPF, le estoy diciendo, OSPF, ayúdame a difundir la ruta predeterminada que tengo configurado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que R2 a través de OSPF va a enviar un paquete de actualización a los demás routers indicándoles que él tiene configurada una ruta predeterminada, ¿sí? Entonces vemos aquí, podemos verificar la tabla de enrutamiento. Vemos que ya se ha configurado aquí una ruta predeterminada, es una ruta estática, es un enrutamiento estático y este asterisco me indica que es un candidato por defecto. ¿Sí? ¿Qué red? Cualquier IP, cualquier red a la cual quiera yo acceder a través de la Giga 02. Y fíjense aquí también que se me aparece esta partecita que dice el gateway de último recurso. Es decir, cuando le llegue un paquete al router, él va a verificar una coincidencia dentro de su tabla de enrutamiento. Al no encontrar una coincidencia, el último recurso que tiene es enviarlo a través de la ruta predeterminada, que es esta de acá. ¿Sí? Ahora, como ya le dijimos que nos ayude propagando a los demás routers ya deberían conocer de eso. Fíjense que anteriormente no sabía, no existía un gateway de último recurso configurado, pero si actualizamos nuestra tabla de enrutamiento, vemos que ahora sí ya existe una ruta predeterminada que fue aprendida a través de OSPF como un enrutamiento externo, ¿sí? No es propio de OSPF, es un enrutamiento estático, pero le pedimos de favor a OSPF que nos ayude propagando. Y por ende ya tengo aquí un gateway de último recurso. Por ende, nuevamente, cuando venga un paquete direccionado hacia alguno de los servidores, el router verificará la coincidencia. Al no encontrar una coincidencia dentro de su tabla de enrutamiento, tomará la opción de enviarla por su último recurso, que es a través de la ruta predeterminada, que llego hacia allá a través de mi interfaz Giga 01, es decir, lo va a enviar hacia acá arriba. ¿Sí? Y prácticamente con eso tendríamos nuestra red configurada con OSPF funcionando con conexión entre los diferentes dispositivos de la LAN y adicionalmente también con la correspondiente salida a Internet a través de la ruta predeterminada. ¿Sí? Vemos que R3 también tiene ya su gateway de último recurso y la red prácticamente estaría lista para funcionar. Eso sería todo por ahora. Si tienen alguna duda, déjenme en sus comentarios. No se olviden de seguirme y eso apoyará para que podamos seguir subiendo más videos como este. Si tienen alguna duda de cómo se realizó la configuración de VLANs o otros temas importantes, pueden revisar nuestros videos que tenemos ahí subido información relacionada a la parte de redes. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.